Bienvenidos al curso de análisis vectorial y este es el video número 21 que dedicamos al tema de integrales múltiples o integración múltiple en el sentido de Riemann, y en esta oportunidad vamos a enunciar y demostrar lo que se conoce el teorema de Stokes. Es uno de los teoremas más importantes del cálculo infinitesimal y es un teorema que en este caso lo voy a dar versión para gráficas. ¿Ok? Hay mucho que decir acerca del teorema de Stokes que yo no voy a decir en este video, que es propio de un curso de geometría diferencial. La versión que voy a dar para gráfica es para n igual 3, porque para mayores dimensiones se necesitan de formas diferenciales y eso es entonces entrar de lleno en el tema de geometría diferencial. Pero por ahora esta versión creo que es suficiente. El teorema de Stokes relaciona entonces una integral de línea, una integral de línea de un campo vectorial, la va a relacionar con una integral de superficie, ¿ok? Bajo ciertas condiciones, ¿no? Eso es lo que nos va a decir el teorema de Stokes. Y una de las cosas que se va a deducir este teorema es el teorema de Green. Entonces la versión es la siguiente, ¿no? Imagínense otra vez que ustedes tienen una superficie dada por puntos en el espacio x, y, z, para los cuales yo tengo que el par x, y pertenece a una cierta región que es compacta en R2 y vamos a pedir que z sea igual a una cierta función escalar f de x, y. ¿Ok? Vamos a pedir que, por supuesto, esta f de que está aquí sea una función, vamos a pedir que sea de clase C1, ¿verdad? Para que la gráfica sea suave, etcétera. Y vamos a suponer que entonces esa superficie viene dada por una parametrización que tiene coordenadas entonces v, f de v, ¿verdad? Donde v, insisto, pertenece a una región compacta en el plano. ¿Ok? Vamos a pedir entonces que esta sea de clase C2. Vamos a pedir que f grande sea de clase C1 y vamos a denotar la curva como la frontera de S, de la superficie. Vamos a pedir que esta curva esté orientada positivamente. ¿Ok? Positivamente. Y la situación de esa es que por acá yo tengo mi superficie, pongámosle, este es S, por aquí entonces yo tengo mi vector normal a la superficie. El borde de esta superficie es lo que estamos llamando C, que la estamos recorriendo así, supónganse C más, insisto, es el borde, es la frontera, estoy recorriéndola así, ¿ok? Y claro, esto proyecta una sombra en el piso. Pongámosle que aquí están los ejes coordenados. Supongamos que un poquito más, vamos a mejorar esos ejes coordenados. Supóngase que por acá estén los ejes coordenados, ¿ok? X, Y, Z, ¿ok? Y entonces esta superficie me refleja un dominio en el plano. Y ¿qué otra cosa? Ese plano también viene, estamos parametrizando la cosa. Y fíjense que acá los vectores tangentes, recuerden, T de U venía dado por entonces por 1, 0, F de U. Y T de B va a venir dado por el vector de coordenadas 0, 1, F de B. Esos son los vectores coordenados, ¿ok? Y obviamente un vector paralelo al vector normal, el que lo genera sería T de U por T de B, que en este caso sería menos F de U, menos F de B, 1. Donde recuerden, F de U y F de B son las derivadas parciales de F con respecto a U y con respecto a B, respectivamente. Entonces, en este escenario tenemos el siguiente teorema. Teorema que repito, es lo que se conoce el teorema de Stokes, pero un caso particular que es para superficies. Si F es de clase, vamos a pedir inclusive, pedimos C1, pero vamos a pedir que sea de clase C2. Si F es de clase C2 y F grande es de clase C1 y C, vamos a ponerlo así, si no, sean F y orientada positivamente.
Entonces, la integral sobre S del rotacional de f de S va a ser igual a la integral sobre el borde de la superficie, en este caso C+, permítame escribirlo así, de f de S. Esto que está aquí es una integral de línea, aunque use la misma notación. Esto que está aquí es una integral de superficie. Esto es entre paréntesis. ¿Ok? Entonces, el teorema de Stokes me relaciona estos dos cálculos. ¿Ok? La demostración de esto sigue de la siguiente manera. Demostración. Vamos a considerar entonces f de coordenadas f1, f2 y f3. ¿Ok? Y recuerden quién es por definición, lo voy a escribir, el rotacional de f. El rotacional de f en la primera coordenada sería parcial de i con respecto a f3 menos parcial de z con respecto a f2. En la segunda coordenada diría parcial de z con respecto a f1 menos parcial de x con respecto a x de f3. Y después, en la última coordenada, de x f2 menos de y f1. Ese sería el vector rotacional que iría así a todo lo largo, pero lo escribo de esa manera en cascada para que ustedes puedan leerlo. Entonces, obviamente, por definición, cuando ustedes calculan S por el rotacional de F, o sea, el rotacional de F de S, eso es la integral doble sobre D de, por definición esto, aquí me quedaría T de U por T de B y aquí de U de B. O sea, para calcular esta integral hay que parametrizar y aplicar la definición de integral de superficie, que es lo que estoy haciendo aquí. Aquí no he hecho más nada que aplicar la definición de integral de superficie. Y ahora, entonces, explícitamente, ustedes hacen el cálculo de quién es T de U por T de B por el rotacional de F. Sustituyendo las coordenadas de T de U por T de B y sustituyendo las coordenadas del rotacional de F. No lo voy a hacer, simplemente se los dejo indicado. O sea, sería entonces agarrar este vector que está aquí, de IF3 menos de ZF2, lo vuelvo a escribir, de ZF1 menos de XF3, y después quedaría de XF2 menos de YF1. Agarro todo este vector y lo multiplico por el vector de coordenadas menos f de u, menos f de b, 1. Hago el producto escalar de eso, saco toda esa cuenta y entonces lo que voy a obtener es lo siguiente. Lo escribo por acá, que la integral sobre f del rotacional de f de s va a dar explícitamente la integral. Esto es una integral doble, ¿verdad? Sobre t, un primer factor que me va a quedar, lo voy a escribir así, de yf3 menos de zf2 que multiplica a menos z de x, ¿ok? Más el segundo factor lo escribo abajo y el tercero, por eso toda una integral. Me quedaría entonces de zf1 menos de xf3, todo eso multiplicado por menos z de i, más la tercera coordenada, que sería de xf2 menos de yf1, ¿verdad? Y aquí quedaría, no queda nada porque es multiplicado por 1, y todo esto, abro acá un paréntesis, cierro acá un paréntesis, de x de y. ¿Ok? Este es el cálculo explícito. Acuérdense que yo estoy acá, recuerden que estoy identificando entonces la parametrización. Y ahora, por otra parte, ¿ok? Uno ve lo siguiente, que por otra parte, permítanme escribirlo, por otra parte, uno arranca los cálculos con respecto a la integral en el borde. O sea, vamos a poner acá la integral sobre C, ¿de qué cosa? De f de S. Y esto es
dada una parametrización, supónganse que se viene dada por una parametrización que vamos a llamar eta de t. Bueno, la integral sobre un cierto intervalo AB, vamos a suponer que eta de t, eta está definida de AB en R3 con sus ecuaciones paramétricas, x de t, y de t y z de t. Entonces eso va a ser la integral de f evaluado en eta. Esto es por definición de integral de línea. No estoy haciendo nada distinto. Y esto va a ser igual a la integral, vamos a escribirlo así, sobre eta de f1 de x más f2 de y más f3 de z. ¿Ok? Bueno, nosotros ahora observamos lo siguiente. Ahora se tiene que z de t no es otra cosa que la derivada de z con respecto a de x, la derivada de x con respecto a de t, más la derivada de z con respecto de y, derivada de y con respecto de t. Esta es por regla de la cadena, lo cual va a implicar, eso implica que esta integral, vamos a ponerla acá C, se supone que C está orientada positivamente, entonces me va a quedar esto, va a ser igual a ¿qué cosa? Lo escribo así, a la integral desde A hasta B de f1 evaluado en eta por dx de t más f2 evaluado en eta de y de t más f3 evaluado en eta de z, vamos a escribirlo así con un paréntesis acá, z de x de t más z de y, acá coloco, vamos a ver si se ve bien, z de y de t, ¿ok? Esto, desde aquí hasta aquí abajo, todo eso es, voy a arrimarlo un poquito, de t, ¿ok? Toda esa integral larguísima. Y entonces, en consecuencia, esta es la parte que hay que ver con cuidado, la integral sobre la curva de f de s no va a ser otra cosa que la integral de AB de f1 más f3, cierro aquí pongo unos corcheticos, aquí f3, perdón, por z de x de t, porque voy asociando términos, pero ahora sacando factor común este que está acá. Después me quedaría f2, todo esto dentro del factor integrando, por favor. Vamos a escribirlo así. Aquí la integral desde A hasta B, abro paréntesis. Aquí quedaría f2 más f3 por z de y. Aquí quedaría de y de t. Y vamos a escribir acá, cierro esto y aquí coloco de t. ¿Ok? Me queda todo este factor y esto va a ser igual entonces a la integral sobre c, sobre el borde de d. ¿Ok? Lo escribo así, f1 más f3 por zx de x más f2 más f3 por zi de y. ¿Ok? Estoy simplemente cambiando de una notación a la otra. Aquí salgo de la parametrización y lo expreso así. Y entonces, ahora fíjense, en este punto aplicamos teorema de Green. Por el teorema de Green aplicado aquí, aplicando teorema de Green aquí, esta integral que está acá va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual, aplicando Green, porque entonces hemos proyectado en el piso, estamos ahora en R2, esto va a ser la integral sobre el borde de D de la derivada parcial con respecto a dx de todo este factor que sería f2 más f3 por y, ¿ok? F3 por z de y, ahora sí, menos la derivada parcial con respecto a y aplicada a f1 más f3 por z de x. Todo esto, aquí abro un paréntesis, aquí lo voy a cerrar, de x de y.
¿ok? Y aquí entonces cuando derive este y derive este factor, tengo que aplicar regla de la cadena. Y cuando entonces apliquen regla de la cadena, esto les va a quedar por regla de la cadena, les va a quedar un factor larguísimo. Lo voy a escribir así, lo voy a hacer una sola vez. Va a ser la integral sobre D, aquí abren paréntesis y arrancan el factor. Les va a quedar entonces, lo voy a escribir así, df2 de x más df2 de z de x más df3 de x z de y. Voy a seguir escribiendo aquí abajo. Todo esto iría larguísimo, un solo factor, pero lo voy a escribir aquí abajo. Más de f3 de z de y más f3 por la derivada de segundo orden de z de x de y. Todo esto cierro un paréntesis menos, abro el otro factor que viene acá. Entonces sería df1 de y más df1 de y z de y más df3 de y, perdón, df3 de y z de x más, sigo por acá, df3 de z derivada de z con respecto de y, derivada de z con respecto de x, y más f3 derivada segunda de z con respecto a de y de x. Entonces, estas derivadas segundas se cancelan, aquí cierro paréntesis, perdón, y aquí quedaría de x de y. No sé si me quedó acá algún subíndice, ustedes revisen, lo que simplemente estoy aplicando regla de la cadena, esto se simplifica y bueno, cuando ustedes vean con calma, ustedes se van a dar cuenta que entonces esto va a ser igual a la integral sobre S del rotacional de f de S. Todo ese vector que está adentro no es otra cosa que el rotacional. Y con eso tenemos entonces el teorema de Stokes para superficies que vienen dadas por gráficas. En general, la demostración general no la voy a realizar, pero el teorema de Stokes para cualquier región para cualquier superficie dice lo siguiente: sea S orientada, definida 1 a 1 por una aplicación phi de una región compacta en R2 en S. Sea de su S, su frontera, y sea F de clase C1. Entonces, la integral sobre S del rotacional de f de S va a ser igual a la integral sobre la frontera de f de S. Ese es el teorema de Stokes. Es uno de los teoremas más, como quien dice, es uno de los teoremas centrales del cálculo vectorial, porque es de alguna manera el equivalente al teorema fundamental del cálculo. Y bueno, entonces con esto hemos finalizado los resultados de este video.